Si me hubieran visto ese día, entrando a la fiesta con traje a medida, en silencio entre las risas, habrían pensado que era una invitada más, pero no. Era la hija a la que nadie había invitado. En el 70 cumpleaños de mi padre, frente a más de 100 personas, levantó una copa y dijo: «No eres mi hija biológica, así que olvidé poner tu nombre en el testamento». La sala estalló en carcajadas, excepto yo. Me acerqué a la mesa, en silencio, tranquila. Dejé mi regalo, una simple hoja de papel, y la rompí por la mitad, una y otra vez. Él rió, hasta que comprendió lo que era. Cuando por fin recompuso el papel, palideció. Fue entonces cuando comprendió que la niña que había borrado era quien había construido todo lo que siempre había deseado, y que lamentaría haber perdido ese regalo para siempre. Crecí creyendo que me habían elegido. Eso es lo que mi madre, Evelyn, siempre me decía. «No creciste en mi vientre, Ren», decía, echándome el pelo hacia atrás antes de dormir, «pero creciste en mi corazón». De niña, me aferré a esas palabras como a una medalla secreta. Mi padre, Richard Carter, era un banquero respetado en Sacramento. Estoico, severo, pero solía sorprenderlo sonriéndome cuando traía a casa mis mejores sobresalientes. No éramos ricos, pero tenía una bicicleta rosa con una cesta de cinta, una litera con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo y panqueques los domingos que olían a canela y amor. En aquel entonces, realmente creía que pertenecía, pero esa sensación no duró. Cuando tenía 8 años, todo cambió. Evelyn se embarazó. Recuerdo estar sentada en el banco del hospital, abrazando una jirafa de peluche que me regalaron como hermana mayor, esperando conocer al nuevo bebé. Pero cuando nació Nathan, el centro del mundo cambió y me desorienté. De repente, todo giraba en torno a él, sus llantos, sus tomas, sus hitos. Me decía a mí misma que era normal, después de todo, era un bebé. Pero la distancia seguía creciendo. Al recoger a mi hijo del colegio, corría al coche, agitando un dibujo que había hecho. «Mira, mamá», le echaba un vistazo rápido, y luego se volvía hacia Nathan en su sillita, arrullándolo con sus gorgoteos. Una noche, oí a mi padre murmurar en voz baja mientras derramaba zumo en la cena: «Esto ni siquiera es sangre», dijo, limpiando la mesa con brusquedad. Él no sabía que lo había oído, pero yo sí, y no me abandonó. Después de eso, la calidez empezó a desvanecerse. Los cuentos para dormir terminaron. Mis premios quedaron guardados en cajones, mientras que las pinturas de dedos de Nathan se enmarcaron. Me convertí en la ayudante, la niñera, la hermana mayor invisible que no necesitaba atención. Aún así, lo intenté. Cocinaba, limpiaba, me quedaba despierta hasta tarde haciendo tarjetas de cumpleaños con pegamento brillante. Pero hiciera lo que hiciera, sentía que perseguía un tipo de amor que se alejaba constantemente de mi alcance, y finalmente, dejé de perseguirlo. Para cuando cumplí 15, lo entendí: ser adoptada no me hacía especial, me hacía opcional. Esa comprensión se instaló en lo más profundo de mí, silenciosa pero fría, como si fuera una invitada en una casa que una vez llamé hogar. Pero no me rebelé. No actué. Planifiqué. Estudié. Ahorré. Me dije: haré una vida tan buena que lamentarán haberme olvidado, y algún día lo verán. Me mudé el día que cumplí 18. Sin fiesta, sin pastel, sin «te extrañaremos», solo un desayuno silencioso, tostadas frías en un plato desportillado y el sonido de mi papá haciendo crujir el periódico. Había empacado todo lo que tenía en 2 bolsas de lona, ropa, libros de texto y un plano dibujado a mano de la casa de mis sueños. Lo había dibujado a altas horas de la noche durante años, cada detalle una promesa silenciosa: algún día, construiré algo propio. Cuando estuve en la puerta esa mañana, Evelyn me dijo: «Buena suerte». Richard ni siquiera levantó la vista del periódico. Nathan, que ahora tenía 9 años, estaba jugando videojuegos en la sala, apenas notó que me iba.
Ese fue el día en que me di cuenta de que ya no estaba enojada, era libre. Subí a un autobús Greyhound a San Diego con $412 en la cartera y una carta de aceptación de beca en la mochila. No conocía a nadie allí, pero sabía lo que quería, un título en arquitectura sostenible. El primer año fue brutal. Trabajé en la recepción de un gimnasio abierto las 24 horas por la noche, daba clases particulares de matemáticas de instituto los fines de semana y sobrevivía a base de fideos instantáneos y sobras de cafetería. Dormía en un apartamento en un garaje sin calefacción, con un colchón fino en el suelo y cinta adhesiva sobre una rendija de la ventana. Pero estaba vivo, a mi manera. Cada vez que sentía ganas de rendirme, imaginaba el rostro de mi padre, inexpresivo, ilegible, y recordaba sus palabras: en realidad, no es mía. Esa frase se convirtió en combustible. Me sumergí en libros de texto y programas de CAD, volcando cada gramo de esfuerzo en planos de planta y de estructuras. Quería diseñar edificios que perduraran, estructuras que la gente no abandonara cuando apareciera algo nuevo, a diferencia de mí. Para el penúltimo año, los profesores empezaron a fijarse en mí. Uno me ofreció unas prácticas remuneradas en una empresa de ecodiseño. Acepté sin dudarlo. Implicaba más horas y más responsabilidad, pero no me importó. No solo estaba forjando una carrera, estaba construyendo una identidad. Dejé de llamar a casa y de enviar noticias. Ellos tampoco se pusieron en contacto conmigo. En la graduación, no los invité. Crucé el escenario, estreché la mano del decano y acepté mi título con el corazón lleno y un asiento vacío en la primera fila, donde podrían haber estado ellos. Pero no miré atrás. Ya había aprendido que a veces el silencio es la despedida más sonora. Después de graduarme, me quedé en San Diego. La ciudad se había convertido en algo más que mi refugio, era mi hogar. El aire salado, las vibrantes puestas de sol, los ángulos modernos de la arquitectura del centro, me hacían sentir que pertenecía a algo, finalmente mío. Me uní a una empresa local de construcción ecológica especializada en viviendas sostenibles. Mi puesto era modesto, ingeniero de diseño junior, pero llegaba temprano, salía tarde y me ofrecía como voluntario para los proyectos que nadie más quería: renovaciones de viviendas públicas, reparaciones escolares con presupuesto limitado, reacondicionamiento ecológico de viejos bloques de apartamentos. En menos de un año, dirigía mi primer proyecto, un pequeño dúplex con energía solar en las afueras de Chula Vista. No era glamuroso, pero se mantuvo en pie gracias a mí. Mi nombre estaba en el permiso, mis huellas estaban en cada ladrillo. Ese dúplex me dio algo que ningún padre tuvo jamás: la prueba de que yo importaba. Pero quería más. Pasé noches esbozando ideas en mi pequeña mesa de cocina, soñando con una empresa que no solo construyera, sino que sanara, estructuras que respondieran al clima, que devolvieran a la tierra, que se sintieran como un refugio tanto para el cuerpo como para el alma. Así que fundé Veribuild, mi propia empresa, con solo $3,000 y una página web que programé yo mismo. Los primeros meses fueron lentos, ningún cliente, solo correos electrónicos ignorados y llamadas sin respuesta. Vivía de ahorros, sopa enlatada y pura arena. Entonces llamó una mujer llamada Trina Delgado. Era una madre soltera que había heredado un terreno deteriorado y quería construir una casa que pudiera resistir las sequías. Todos los demás le cotizaron precios que no podía pagar. Le ofrecí un plan diseñado con materiales recuperados, refrigeración pasiva y energía solar de bajo coste. Dijo que sí. Construimos su casa en 6 meses. Era pequeña pero hermosa, soleada y resistente, como ella. Cuando el periódico local publicó un artículo sobre el proyecto, Santuario Sostenible para una Madre Soltera, las llamadas empezaron a llover. Para el tercer año, Veribuild ya contaba con un equipo de 6 personas. Me mudé a una oficina modesta cerca del Parque Balboa. Teníamos contratos con organizaciones sin fines de lucro,
promotores inmobiliarios con conciencia ecológica e incluso con el ayuntamiento. Pero, sin importar cuánto ascendiéramos, siempre mantuve una regla: nunca construir por ego, siempre construir por pertenencia. Un día, mi teléfono vibró con un mensaje de un compañero de clase del que no sabía nada en años: tu papá salió en las noticias. Jubilación del banco, se acerca una gran fiesta. Pensé que te gustaría saberlo. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Hacía más de una década que no hablaba con Richard ni con Evelyn, pero sabía que su casa seguía teniendo la misma cerca blanca, y me preguntaba si llamaba a su puerta ahora, me reconocerían. El mensaje sobre la fiesta de jubilación de mi papá no se me iba de la cabeza. Al principio, intenté ignorarlo. Borré el mensaje, me sumergí en el trabajo, me dije que no me importaba. Pero a altas horas de la noche, mientras revisaba los planos de mi apartamento, un pensamiento me asaltó como un susurro: ¿y si aparecías, no para que te aceptaran, sino para demostrar que ya no lo necesitabas? No se trataba de venganza, se trataba de liberación. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea, no un gran discurso, ni una confrontación, sino un regalo, algo simbólico, algo que él jamás esperaría. Recordé una conversación de hace años, cuando tenía 10 años. Mi padre estaba regando el jardín y yo estaba sentada en el porche después de que me eligieran la última para jugar al kickball. No necesito amigos, murmuré. Richard levantó la vista y dijo: ¿sabes lo que importa, Ren? Tener tierras. Eso es lo que te hace respetar. Probablemente él olvidó ese momento y yo no. Así que encontré un terreno precioso junto al lago Tahoe, entre secuoyas y con vistas a las montañas. No era ostentoso, pero era prístino, tranquilo e intacto. Costó $3,2 millones. Ni pestañeé. No era solo un regalo, era una declaración: puedo darte todo lo que valoras, aunque tú no me hayas dado nada. Trabajé con mi abogado para redactar la escritura y transferir la propiedad a nombre de mi padre, sin condiciones, sin prensa, sin crédito, solo un regalo. Una parte de mí esperaba que lo viera como lo que era: ni un soborno, ni una actuación, sino un acto final de cierre. Planeaba entregárselo en su cumpleaños. Por supuesto, no me invitaron. Un antiguo vecino me dijo que sería un evento grandioso: jubilación y 70 cumpleaños juntos, fiesta en el jardín, catering, música en vivo, discursos, más de 100 invitados. Probablemente brindarían por el nuevo trabajo de Nathan en el banco. Evelyn estaría radiante con un vestido verde pálido. Richard estrecharía la mano como un rey. ¿Y yo? Llegaría sin avisar, tranquila, digna, no para pedir perdón, no para ser reconocida, sino para ofrecer un regalo que diría más alto que cualquier disculpa que nunca dieran. Un solo sobre, un gesto silencioso, y si no entendían su significado, entonces tal vez, solo tal vez, no lo merecían. El día de la fiesta, me desperté temprano. Planché mi traje azul marino favorito, el que usé para nuestra primera firma de contrato municipal. No era glamuroso, pero me hizo sentir con los pies en la tierra, profesional, presente, intocable. Guardé el sobre, la escritura de la propiedad de Lake Tahoe, en una carpeta de cuero, sellada y lisa. En el frente, había grabado su nombre en oro: Richard Carter. El viaje de San Diego a Sacramento duró más de 8 horas. No puse música, dejé que el silencio llenara el coche como un segundo pasajero observándome. Ensayé lo que podría decir: feliz cumpleaños, papá. Quería darte algo significativo. Sin resentimientos, solo un cierre. Esto es de mí, tu hija, aunque no me llames así. Pero sobre todo, imaginé su rostro, ni sorprendido, ni lloroso, simplemente quieto, tal vez incluso orgulloso. Llegué al anochecer. Su casa no había cambiado. La cerca blanca seguía en pie. Las margaritas que mi madre solía podar estaban en plena floración.
El sonido de las charlas y el zumbido de las luces le daban a todo un brillo surrealista. Me quedé un momento junto a la puerta, recuperando el aliento, y luego entré. Al principio, nadie se dio cuenta. Todos reían, charlaban, bebían champán en copas altas. Un trío de jazz tocaba bajo la pérgola, las mesas estaban dispuestas en perfecta simetría a lo largo del patio trasero. Entonces alguien se giró y se quedó paralizado. Era Nathan. Era más alto de lo que recordaba, llevaba una chaqueta cara y sostenía una copa. Su sonrisa burlona fue inmediata. Vaya, vaya, dijo, lo suficientemente alto como para llamar la atención, si no es la obra benéfica perdida hace mucho tiempo. La gente de alrededor rió entre dientes con torpeza. ¿Te equivocaste de calle, Ren?, preguntó, ¿o solo viniste a armar un escándalo? Sonreí forzadamente. Vine a dejar un regalo. ¿Un regalo?, preguntó, entrecerrando los ojos. A ver si adivino, una de esas macetas caseras de Pinterest. Se rió a su alrededor. No respondí. Me di la vuelta y seguí caminando hacia la mesa principal. Fue entonces cuando vi a mi padre. Estaba brindando, con una copa de vino tinto en la mano, y su cabello plateado reflejaba la última luz del día. Evelyn estaba a su lado, con ese vestido verde suave, tal como lo había imaginado. Me vio a media frase. Se le quebró la voz, entrecerró los ojos y luego sonrió, una sonrisa llena de encanto ensayado, no de reconocimiento. Damas y caballeros, dijo al micrófono, antes de terminar, tengo una cosa más que compartir. Me detuve. Algo en su tono congeló el aire. Quiero anunciar oficialmente los términos de mi herencia, dijo. La multitud se inclinó hacia mí. Me miró directamente. A mi hijo, Nathan, le dejo todo, la casa, las cuentas, el terreno. En cuanto a Ren, no es mi hija biológica, así que olvidé poner su nombre en el testamento. Estalló la risa. Por un momento, no me moví. El aire estaba cargado de risas. Las copas de champán tintinearon. Incluso Evelyn rió cortésmente, evitando mirarme a los ojos. Me quedé allí, con la carpeta en la mano, rodeado de gente que me veía como una simple interrupción incómoda. El micrófono chirrió cuando Richard se lo devolvió al líder de la banda y se dio la vuelta, ya sin hacer nada, como si su anuncio fuera solo una broma. Solo que para mí no era una broma. Fue el broche de oro a un silencio eterno. Caminé hacia adelante, firme, controlada. No lloré. No grité. Ni siquiera parpadeé. Al llegar a la mesa principal, dejé la carpeta de cuero con cuidado, deliberadamente, justo delante del pastel de cumpleaños. La gente de alrededor dejó de hablar. Nathan ladeó la cabeza, divertido. Trajiste un regalo después de todo, sonrió con suficiencia. ¡Qué bonito! No respondí. Abrí la carpeta, saqué la hoja de papel y la levanté. El título en relieve dorado decía, Concesión de transferencia de propiedad, parcela LTA 54721, Condado de Lake Tahoe. La sala se quedó en silencio, como si percibiera un cambio. Compré esto para ti, dije, lo suficientemente alto como para que me oyeran. Propiedad de $3,2 millones junto al lago, con potencial para aislarse de la red eléctrica. Podría haber sido la casa de tus sueños. Richard se volvió hacia mí, entrecerrando los ojos. ¿Es tuya?, añadí, ¿o lo era? Hice una pausa. Luego rompí el papel por la mitad. Se oyeron exclamaciones de asombro en el patio. Lo rasgué una y otra vez, hasta que no quedó más que un puñado de trozos que revoloteaban y caían como nieve seca sobre el mantel y el pastel. La multitud se quedó paralizada. Nadie rió. Nathan parecía atónito por primera vez esa noche. Evelyn palideció,
Su mano tembló levemente al tomar una copa de vino. Richard no dijo nada, ni una palabra. Se quedó mirando el papel rasgado, con los labios ligeramente entreabiertos y las manos apretadas a los costados. Por una vez, su rostro mostraba algo real, ni petulancia ni encanto, sino confusión, o tal vez algo cercano al miedo. Lo miré a los ojos. No vine a suplicar, dije con voz tranquila pero firme. Vine a mostrarte lo que he construido sola, sin ti. Me di la vuelta y me alejé. Sin aplausos, sin confrontación, solo el silencio de la incredulidad a mi espalda y el peso de mi propio corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al cruzar el patio, un invitado susurró, ¿dijo 3 millones? Otro murmuró, ¿por qué le harían eso? Y eso era todo lo que necesitaba. No necesitaba el reconocimiento de Richard. No necesitaba las excusas de Evelyn. Ni siquiera necesitaba los celos de Nathan. Solo necesitaba saber que, por primera vez en esa casa, me habían visto. Llegué a la verja, la crucé y no miré atrás. La música se reanudó detrás de mí, débil y descompuesta, y en algún lugar bajo el pastel de cumpleaños, enterrado en glaseado y cera de vela, yacían los restos de un regalo que él nunca comprendería hasta que fuera demasiado tarde. Pensé que ese sería el final. Conduje de vuelta a San Diego en silencio, aparqué, entré en mi apartamento y me senté en mi escritorio sin quitarme los zapatos. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Todo parecía estar en silencio. Pero la quietud no duró. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que saltara al buzón de voz. 1 hora después, recibí un mensaje de un número que no reconocí, no me conoces. Me llamo Erika. Estuve en la fiesta de tu padre. Creo que deberías saber lo que pasó después de que te fuiste. Dudé un momento y luego llamé. Erika era socia menor del banco de mi padre. Solo me había visto una vez cuando era niña. Me contó que después de que salí, nadie habló durante varios minutos. Todos se quedaron allí parados, dijo, como si les hubieras quitado el piso de debajo de los pies. Entonces dijo algo que no me esperaba. Tu papá recogió los pedazos. ¿Qué quieres decir? O sea, se arrodilló, Ren, delante de todos. Se agachó y recogió los trozos de papel, uno a uno, como si pudiera deshacerlos. Me quedé sin aliento. Erika continuó, la gente estaba mirando. Al principio nadie dijo nada. Entonces alguien, el señor Kleene, su viejo amigo de la junta, se acercó y dijo, «Eres un tonto, Richard. Esa mujer a la que humillaste construyó algo que ni siquiera podría soñar». Cerré los ojos. Ella vale más que todo lo que está en tu testamento, eso fue lo que dijo. Erika me contó que la fiesta terminó antes de tiempo. Algunos se fueron disgustados. Otros se acercaron a Evelyn, pero ella repetía, no lo sabíamos, no lo sabíamos. Y Nathan, al parecer, intentó bromear. Drama, me llamó. Probablemente lo falsificó. Pero nadie se rió con él. Más tarde esa noche, recibí otro mensaje, esta vez de la tía Carol, la hermana de mi padre. No me había hablado desde que tenía 15 años. Su mensaje simplemente decía, lleva horas en su estudio. La escritura rota está sobre su escritorio. No quiere hablar con nadie. No respondí, pero no pude dormir esa noche. Me preguntaba, ¿se arrepentiría? ¿Me vería por fin ahora, a la hija adoptada, no a la forastera, sino a la hija que había forjado su propio nombre desde cero? Quería decirle que no me importaba, que lo había superado, pero una parte de mí, la chica que una vez esperó a que dijera, «Estoy orgullosa de ti», seguía esperando una disculpa que nunca llegaría. Pasó una semana, luego 2. Entonces llegó una carta, escrita a mano, sin remitente. Ren,
no sé cómo empezar esto. Supongo que es apropiado, ya que nunca supe cómo empezar nada contigo. He releído esta página cientos de veces y sigo sin saber qué decir, salvo que te fallé. No supe proteger el vínculo que teníamos cuando eras pequeño. No supe ver en qué te estabas convirtiendo, y en ese momento, en mi cumpleaños, fallé como padre delante de todos. Recogí los pedazos de lo que me diste, no solo el papel, sino la verdad. No sé cómo arreglar esto, pero quiero que sepas que lo siento. Richard. Nada de papá, solo Richard. Debería haberlo hecho más fácil. No lo hizo. Guardé la carta un buen rato. No lloré. No le respondí. En cambio, fui a mi armario, saqué la vieja carpeta manila donde guardaba mis primeros bocetos y la metí dentro, justo detrás del plano de la casa de mis sueños que diseñé de niña, porque ahí era donde debía estar, con las versiones de mí que habían esperado, que habían albergado esperanzas. Ahora, ya no esperaba más. Al día siguiente, llamé a mi jefe de proyecto y le pedí que dibujara los planos de una nueva construcción, un centro comunitario, totalmente solar, con espacios de trabajo, jardines y una sala de mentores. ¿Dónde?, preguntó. Lo pensé un momento y luego sonreí. Lago Tahoe, dije. Hizo una pausa. Ahí estaba el terreno, ¿no? No, respondí, ahí está mi terreno ahora. El centro comunitario abrió un año después. Lo llamamos El Refugio, construido en una ladera sobre el lago Tahoe. Tenía amplios muros de cristal, aulas al aire libre, techos solares y un jardín que florecía todo el año. Pero más que eso, había gente, adolescentes que habían cumplido la edad límite de acogida, madres solteras que buscaban una segunda oportunidad, chicas jóvenes sin otro lugar a donde ir. Cada semana, yo asistía, a veces para enseñar, a veces solo para escuchar. Observaba cómo los niños pintaban murales en las paredes, cómo los mentores impartían talleres bajo los cedros, cómo las voces rotas se hacían más fuertes. Una tarde, una chica llamada Hila se me acercó. Tenía 16 años, mirada dura y voz suave. ¿De verdad construiste esto?, preguntó. Asentí. Incluso sin familia, sonreí. Sobre todo sin familia. Me miró fijamente un momento más y luego me abrazó sin decir palabra. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no necesitaba que Richard me llamara su hija. No necesitaba las lágrimas de Evelyn ni los celos de Nathan. Había creado algo que importaba, algo que perduraba, y eso, ni la venganza ni la riqueza, era mi legado. La carta que Richard escribió permaneció guardada bajo llave. Nunca le respondí. Nunca lo visité. Pero a veces, cuando el viento de la montaña sopla en el refugio, lo imagino allí de pie, observando desde la distancia, preguntándose qué podría haber sido, y espero que sepa que le di la oportunidad de verme. Simplemente no tuvo la fuerza para mirar.